Buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis matutino del canal Hábil Inversor. En el día de hoy tenemos nuevamente futuros a la baja, un panorama bastante rojo y además tenemos también un panorama rojo debido a que al mediodía, hora argentina, va a hablar Powell, ¿sí? Va a comparecer ante el Congreso durante 2 días, hoy y mañana, ¿sí? Va a hablar sobre el estado de la recuperación económica de Estados Unidos, así que el ojo va a estar muy puesto en lo que pueda llegar a decir Powell en estas sesiones, ¿sí? Vamos a ver cómo vienen las noticias con respecto a esto. Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron las primeras operaciones del martes después que las acciones tecnológicas cayeran abruptamente al comienzo de la semana. Los futuros vinculados al promedio industrial Dow Jones cayeron 92 puntos, el S&P los del S&P 500 se ubicaron en territorio ligeramente negativo, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cayeron más de 200 puntos, ¿sí? A este momento que estoy leyendo la noticia, les puedo confirmar que los futuros vienen del Nasdaq 1,58 a la baja después de haber estado casi 2% a la baja, el S&P 500 0,6 y el Dow Jones 0,22% a la baja. En desarrollos corporativos, Facebook llegó a un acuerdo con el gobierno australiano y volverá a restaurar páginas de noticias en el país pocos días después de restringirlas. El movimiento de los futuros se produce tras una sesión del lunes marcadas por marcadas diferencias en los sectores del mercado. El Nasdaq Composite cayó de grandes tecnológicas cayó un 2,5%, mientras que el Dow Jones subió modestos 27 puntos. Las acciones de viajes, incluidas las aerolíneas y las líneas de cruceros, aumentaron drásticamente en todos los ámbitos, pero Apple y Tesla disminuyeron. El mercado general terminó la baja, ya que el S&P 500 cayó un 0,7% en su quinta sesión negativa consecutiva. La caída se produjo cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos aumentaron una vez más, lo que refleja una caída en el precio de los bonos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se cotizaba por encima de 1,36% el lunes después de comenzar el año por debajo de la marca del 1%. A medida que suben los rendimientos de los bonos del Tesoro, los inversores más rápido pasan de las acciones tecnológicas de alto vuelo a las acciones del índice Russell 2000 y del promedio industrial Dow Jones, dijo un analista senior del mercado de Oanda. El mercado de bonos probablemente seguirá siendo el tema clave de discusión el martes cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, comience sus 2 días de audiencias en el Congreso. El banquero central se ha mostrado inflexible en que la Fed no está considerando aumentar de referencia, su tasa de interés de referencia, pero los comentarios de Powell serán observados de cerca para conocer la perspectiva de inflación de la economía. Los temores a la inflación han aumentado en las últimas semanas mientras los legisladores debaten otra ronda de alivio económico a medida que los casos del virus disminuyen en medio del lanzamiento de vacunas. Estados Unidos superó las 500.000 muertes por el virus el lunes, según la Universidad de Johns Hopkins. Los inversores también obtendrán nuevos datos sobre la confianza del consumidor y los precios de las viviendas el martes. Los minoristas Home Depot y Macy's informarán ganancias antes de la apertura. Por otro lado, noticias de activos, ¿sí? Noticia relacionada a Qualcomm. Bharti Airtel dijo el martes que trabajará con el fabricante estadounidense Qualcomm para servicios 5G en India, mientras las empresas de telecomunicaciones del segundo mercado inalámbrico más grande del mundo se preparan para marcar el comienzo de la última generación de tecnología inalámbrica de redes. Airtel, segundo por suscriptores después de Jio, propiedad de Reliance Industries, dijo en un comunicado en las bolsas de valores que utilizará las plataformas Radio Access Network de Qualcomm, que ofrece servicios en la nube para desplegar redes 5G en el país. Esta colaboración tiene como objetivo permitir un despliegue más rápido de servicios de banda ancha en toda la India para los desafíos de conectividad de la última milla, que se están volviendo cada vez más importantes en la sociedad remota de hoy en día, en la que los dispositivos móviles son primero, dijo Airtel. Aunque la necesidad de Internet de alta velocidad se ha destacado en el año del trabajo desde casa, liderado por la pandemia, las ambiciones 5G de India se han visto afectadas por retrasos en la subasta de ondas de radio que respaldan la tecnología. Por otro lado,
Janet Yellen, ya saben que es la secretaria del Tesoro estadounidense, emitió una nueva advertencia el lunes sobre los peligros que representa el Bitcoin tanto para los inversores como para el público general, ¿sí? La secretaria del Tesoro de Estados Unidos ha vuelto a advertir que el Bitcoin es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones monetarias. Habló cuando el precio de la criptomoneda cayó en las operaciones matutinas, pero se mantenía por encima de 53.000 dólares. Luego de que ya hablara, el Bitcoin cayó por encima de 47.000 dólares, ¿sí? Así que atentos con eso. Yellen dijo que siguen existiendo cuestiones importantes sobre la legitimidad y la estabilidad, ¿sí? No creo que Bitcoin se use ampliamente como mecanismo de transacción, dijo a la CNBC durante una conferencia para el New York Times. En la medida en que se usa, me temo que a menudo es para financiamiento ilícito. Es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones y la cantidad de energía que se consume para procesar esas transacciones es asombrosa. Además del factor riesgo de la extrema volatilidad, Bitcoin también se considera una herramienta para quienes participan de una serie de actividades ilegales porque su uso es difícil de rastrear. Es un activo altamente especulativo y creo que la gente debe ser consciente de que puede ser extremadamente volátil. Me preocupan las pérdidas potenciales que pueden sufrir los inversores, dijo Janet Yellen, ¿sí? Varias agencias gubernamentales han contemplado la idea de hacer una moneda digital alternativa con la esperanza de que abra el sistema de pagos global a aquellos que no tienen acceso. Por otro lado, el calendario, ¿sí?, de novedades, tenemos a las 16 horas española, ¿sí?, lo que serían más o menos las 12 del mediodía, si no me equivoco, hora argentina, ¿sí? Em, la confianza del consumidor, que era lo que hablábamos en la nota anterior, y además la comparecencia de Powell, ¿sí?, a las mismas horas, ¿sí? 16 horas son las dos noticias más relevantes. Así que atentos al mediodía a ver qué pasa cuando hable Powell. Creo que ya más o menos todos sabemos lo que suele pasar cuando este señor habla. Por otro lado, noticias locales, ¿sí? El S&P Merval inició la semana con una caída del 3,38%. Además, las acciones locales se derrumbaron hasta 10% en Nueva York y el riesgo país superó los 1.500 puntos. Los activos financieros locales iniciaron la semana con fuertes retrocesos, aunque cerca del final de la rueda las pérdidas en algunos bonos se moderaron. Según indican analistas del mercado, dicha moderación en el caso de la L30 correspondió a intervenciones oficiales para marcar el cierre de la cotización del dólar MEP, como ya es habitual hace varios meses, ¿sí? La intervención y estas movidas en los bonos que se utilizan para hacer dólar MEP o CCL. No hay interés en deuda argentina. Sacando institucionales obligados y quien quiera hacer dólar MEP, no hay compradores genuinos de riesgo argentino. No pagan hasta dentro de mucho tiempo y además los números no cierran, lo que hace que muchos duden que se cobre cuando llegue el momento. Hay una mala predisposición hacia la deuda argentina, ya que rinde más del 18% y ni así la quieren, indicó al cronista el analista financiero Christian Buteler. Dicho desinterés quedó reflejado en el hecho de que los bonos soberanos en dólares volvieron a cerrar otra rueda con signo negativo. Los títulos emitidos bajo ley extranjera cayeron entre 1,09 y 1,57% a lo largo de toda la curva. Esto provocó un nuevo ascenso del riesgo país que alcanzó su nivel más alto desde el canje de deuda que se efectuó en septiembre último. El índice que mide JP Morgan sumó 25 unidades y alcanzó así los 1.509 puntos básicos. A lo local se está sumando el incipiente y progresivo endurecimiento de las condiciones crediticias mundiales. Arriba de 1.460 puntos básicos es volver a niveles post-paso 2019, indicó Gabriel Camaño, director de la consultora Ledesma. A la vez, el S&P Merval cerró la jornada de hoy con una baja del 3,38%, la jornada de ayer sería, que según los analistas se explicó principalmente por las pérdidas que se replicaron en los mercados financieros internacionales. Al interior de la bolsa local se destacó una fuerte corrección de más de 11% de Superbill ante una toma de ganancia de los inversores luego del extraordinario incremento del jueves último. Otros factores que arrastraron a la baja la bolsa porteña fueron la caída del contado con liquidación y el fuerte deterioro de su paro brasileña, que anotó este lunes una baja del 4,87% ante el significado retroceso de las acciones de Petrobras. Vamos a pasar un poco al análisis técnico, vamos a ver cómo vienen los índices.
Y vamos a traer la herramienta para dibujar y vamos a arrancar como siempre con el Nasdaq, ¿sí? Tenemos un Nasdaq que confirmó la caída del canal con una vela sólida, 2,63% la baja entre el gap y la vela, ¿sí? Así que atentos porque es un movimiento interesante. Como les dije, los futuros hoy llegaron a estar 2% a la baja, en este momento están 1,57% a la baja, lo cual es otro porcentaje a considerar, ¿sí? Es un porcentaje a considerar para una apertura que puede generar 1,50% a la baja. Si partimos desde el cierre del día de ayer, estaríamos llegando prácticamente hasta la zona de soporte que planteamos en 1300, en 13.026 puntos, ¿sí? Tenemos acá esta zona de soporte, ¿sí? Que sería una zona de soporte bastante válida, donde tuvimos mucha resistencia y soporte. De hecho, fue donde nos soportamos la última vez que perdimos el canal. Ahora podríamos venir a rebotar en este punto, si es que rebota, y empezar a marcar tal vez una lateralización en esta zona a la espera de corrección y de ajuste de indicadores. Por el momento vamos a tener que esperar qué pasa hoy, qué pasa con Powell. Va a ser muy difícil tratar de hacer un pronóstico del día de hoy cuando tenemos noticias al mediodía tan importantes y tan fuertes, ¿sí? Por el momento, 13.026 puntos sería la zona de soporte, sobre todo para la apertura. Si perdemos esta zona, tenemos que ir al 38% de Fibonacci en 12.755 puntos, ¿sí? 12.755 puntos sería la segunda zona de soporte para la apertura del día de hoy, si es que fallamos en el soporte de 13.026 puntos. Lógicamente las medias móviles vienen empezando a corregir a la baja, ¿sí? Ya la media de 8 está con intención bajista, la media móvil de 20 está tratando de hacer lo mismo y es muy probable que si hoy abrimos a la baja y vamos a la baja, empecemos a tener un movimiento bajista en las medias móviles, lo cual tampoco va a favorecer al índice. Por otro lado, es lógico y entendible que tengamos correcciones, ¿sí? Los árboles no crecen hasta el cielo y el índice había subido desde noviembre del año pasado hasta el día de hoy un 26% prácticamente sin pausa, ¿sí? Tuvo algunas correcciones, pero siempre dentro del canal, ¿sí? Movimientos total y absolutamente aceptables dentro del canal alcista que venía manteniendo. Recién ahora estamos teniendo una corrección por debajo del canal, lo cual tenemos que ver hasta dónde nos lleva y dónde puede encontrar un soporte, ¿sí? Así que atentos, atentos con eso. Además, lo otro a destacar es que podríamos empezar a considerar una formación de un hombro cabeza a hombro en esta zona, ¿sí? Teniendo en cuenta que podríamos tener una corrección del que terminaría formando un hombro derecho, ¿sí? Vamos a buscar la herramienta y podríamos considerar aproximadamente, dibujándolo rápido, un hombro cabeza a hombro por esta zona, ¿sí? Que podría terminar en las próximas semanas en la formación del hombro derecho y de ahí empezar un movimiento correctivo que podría ir más a la baja. Claramente estoy adelantándome muchísimo, ¿sí? Porque todavía tenemos que ver si rebotamos, si armamos el segundo hombro y demás. Pero las condiciones empiezan a estar dadas, la línea de tendencia alcista terminó rompiéndose con la formación de la cabeza, que es una de las condiciones para formar el hombro cabeza a hombro, y podríamos estar corrigiendo hacia la zona de soporte que planteamos hoy, donde claramente coincidiríamos con una neckline para ir rebotar y formar un segundo hombro, ¿sí? Así que atentos tal vez con este patrón, lo vamos a dejar marcado, vamos a cambiarle un poco la tonalidad para que no moleste mucho, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí y vamos a ver qué es lo que puede pasar en las siguientes semanas, como para ver si se produce tal vez una predicción en cuanto a un hombro, cabeza a hombro. Pero por el momento vamos a tener que esperar, falta mucho, por ahora estamos corrigiendo hasta la zona de soporte. Como les dije, si nos fijamos en un Fibonacci para este último impulso que tuvimos muy parejo, ¿sí? Tenemos una corrección al 38%, una corrección total y absolutamente sana para el índice en 12.755 puntos, lo cual nos llevaría a corregir desde el día de ayer hasta el 38% un 3%
50% más de caída, ¿sí? Tranquilamente el índice podría correr hasta el 50, corregir hasta el 50% de Fibonacci o hasta el 6,18 incluso y ser movimientos correctivos aceptables. Así que atentos, hay que seguir de cerca los movimientos de los índices. Venimos de corregir desde zona de máximos, ya leímos y vimos las noticias de a qué se debe tal vez esta corrección, así que mucho ojo a lo que vienen haciendo los índices, ¿sí? Vamos a cargar el RSI. Y vamos a poner ahora sí el RSI. Y vamos a ver que el MACD viene ya confirmando la señal de venta. Tenemos histograma negativo decreciente, ¿sí? En zona negativa, lo cual le da mayor fuerza a los movimientos y lo cual nos puede acelerar o nos puede eh, adelantar que vamos a tener tal vez mayor fuerza a la baja. Fíjense la forma estrepitosa en la que cayó el RSI, lo cual nos marca ya bastante interés bajista en este movimiento, ¿sí? Vamos a ver si el Nasdaq es capaz hoy de encontrar soporte en 13.026 puntos o caso contrario empezar a corregir ya por debajo buscando zonas claves de Fibonacci. Vamos a pasar al S&P 500. S&P 500 en situaciones parecidas, como leímos en la noticia, ¿sí? Tenemos quinta baja consecutiva, ¿sí? Todas las ruedas, las últimas 5 ruedas, básicamente una semana operable, ¿sí? Una semana de ruedas, terminamos siempre a la baja con respecto al día anterior. El día de ayer terminamos en los 3.873 puntos, ¿sí? Zona de soporte que respetamos hasta el día de ayer, pero hoy como nos fijamos en los futuros, 0,5% a la baja, estaríamos empezando a perder el canal y la media móvil de 20. Así que sería ideal que el S&P 500 pueda abrir en esta zona y de ahí empezar a recuperar, aunque sea con una pequeña vela, pero tratar de mantener el canal y la media móvil de 20, ¿sí? Caso contrario, si no logra mantener el canal, como pasó con el Nasdaq, podríamos corregir tranquilamente hasta los 3.764 puntos, ¿sí? Así que atentos con eso. El S&P, situación parecida al Nasdaq, tiene mucho espacio para corregir. Si le trazamos un Fibonacci, podría llegar a corregir hasta los 3.670 puntos. Así que atentos a eso, todavía falta mucho, no vamos a proyectar mucho más, así que vamos a ver qué es lo que hace el S&P 500 hoy, a ver si puede mantenerse cerca de la zona alcista. Recordemos que tanto en el Nasdaq como en el S&P 500, 2 semanas o 3 semanas atrás, tuvimos una situación parecida, una corrección debajo del canal y una recuperación bastante rápida, ¿sí? ¿Podría suceder lo mismo? Sí, podría suceder, pero no nos podemos adelantar o creer que va a suceder porque sucedió antes. Simplemente hay que esperar y ver qué es lo que pasa durante la semana, ¿sí? Sin duda vamos a tener una semana muy, muy movida. Los indicadores están empezando a presentar señales de venta. El MACD presentó señal de venta en las medias móviles. Tuvimos un cruce, primera barra de histograma roja, lo cual es señal de venta también. Tenemos un RSI que se está acercando a los 50 puntos. Así que por el momento, ¿sí? Tenemos tanto en el Nasdaq como en el S&P 500 señales de confirmación de venta en los indicadores, ¿sí? Así que atentos a lo que pueda presentar el S&P el día de hoy. Vamos a pasar al Dow Jones. Y tenemos un Dow que, al contrario del Nasdaq y del S&P 500, viene manteniéndose, ¿sí? Viene tratando de mantener un ritmo dentro de todo, ¿sí? Está tratando de no perder la zona de soporte que habíamos visto ayer, la zona de los 31.401 puntos, ¿sí? Se está manteniendo acá e incluso hasta el día de ayer creo que llegamos a tocar un máximo histórico, si es que no lo superamos. 31.653 fue el máximo de ayer, 31.643,70, 31.653. O sea que ayer el Dow Jones, mientras el Nasdaq se derrumbaba, ¿sí? El Dow Jones marcaba máximos históricos. Después tuvimos un recorte por debajo de la media móvil de 8. El soporte sigue siendo 31.401 puntos. Recordemos que el Dow Jones es el índice con los futuros más cerca de zona neutra, 0,4% a la baja. Por lo tanto, la zona
a controlar hoy va a ser los 31.401 puntos. Si perdemos esa zona, tenemos 31.200 como soporte. El MACD todavía se niega a dar señal de venta, mientras que el histograma recorta y el RSI sigue plano por encima de los 60 puntos. Así que el Dow Jones es el gran ganador de las últimas 2 semanas que mantiene las zonas de soporte. Vamos a pasar al índice Merval. Y el Merval corrigió y corrigió fuerte, corrigió a lo grande, perdiendo media móvil de 20, perdiendo media móvil de 30 semanal, lo cual son dos signos muy malos, perdiendo 50% de Fibonacci, lo cual vuelve a ser también otro signo malo. Y estamos cerca de la directriz bajista que teníamos acá, que puede actuar como soporte, y del 618 de Fibonacci en la zona de los 48.183 puntos. Así que atentos al Merval porque viene corrigiendo muy fuerte. Las noticias que leímos hoy también hablan de un desinterés en el mercado local, lo cual se ve reflejado sin duda desde la zona de resistencia que habíamos marcado. Tuvimos una gran corrección hasta el 50% de Fibonacci el día de ayer. Hoy vamos a controlar la zona de los 48.183 puntos, ¿sí? Caímos 3,38%, es una caída interesante. Vamos a ver si el índice quiere pelear los 50 el 50% en 49.659 o caso contrario directamente viene a corregir hasta los 48.183 puntos, ¿sí? Aparentemente va a ser una semana complicada para el Merval, que sin duda también no solo las noticias en cuanto a la bolsa brasileña, sino que también las correcciones afuera también le afectan y ya de por sí sabemos que el mercado argentino tampoco es tan fuerte como para eh, mantenerse, ¿sí?, equilibrado en movimientos o en momentos tormentosos en cuanto a los mercados globales, ¿sí? Tenemos un MACD a punto de darnos venta en medias móviles y en histograma y el RSI que está llegando a la zona de los 40 puntos, ¿sí? Lo tenemos acá. Así que atentos con eso porque viene cayendo fuerte también el RSI. Vamos a pasar a Bitcoin a ver cómo viene, que viene con día de corrección también por lo que leímos en las noticias, que sobre lo que dijo Janet Yellen, ¿sí? Hoy tenemos una corrección bastante grande que está vulnerando el soporte que le habíamos planteado ayer en 46.543 puntos. El día de ayer, fíjense que se había respetado a la perfección, incluso tocamos la media móvil de 20 y terminamos por encima de los 53.000 dólares. Hoy la corrección es más grande, ¿sí? Tenemos una corrección interesante, es una corrección bastante fuerte, 16% a la baja el Bitcoin, prácticamente perdió unos 7.000 dólares en la rueda de hoy, está perdiendo el soporte 46.543. El siguiente soporte va a estar dado en el último máximo histórico que habíamos roto, ¿sí? En 42.072 dólares va a ser la zona de soporte para Bitcoin. Así que muy atentos con estos movimientos, ¿sí? Es una toma de ganancia interesante, perdiendo las medias móviles rápidas, perdiendo zona de soporte, lo cual empieza a despertar sospechas de si es una simple toma de ganancia o no. Recordemos que Tesla había ingresado, ¿sí?, al mercado de Bitcoin con mucho volumen, ¿sí? Le había puesto más de 1.500 millones de dólares, así que atentos porque junto con Tesla seguramente muchas otras empresas aprovecharon el momento e ingresaron a la criptomoneda aumentando mucho el precio y ahora se produce una toma de ganancia y si se produce una toma de ganancia puede ser una toma de ganancia de manos grandes, así que hay que tener mucho ojo con los movimientos del Bitcoin en este momento. Vamos a poner de hecho un Concord y un balance de volumen y vemos que las manos grandes que se venían moviendo con el Bitcoin terminaron recortando, ¿sí?, entre el día de ayer y el día de hoy, empezando a vender. Las manos pequeñas recortan y el balance de volumen que encontró resistencia, como ya habíamos hablado, está yendo a marcar un mínimo nuevo, lo cual ambos indicadores de volumen nos están dando señales de venta. Así que mucho cuidado con Bitcoin, puede corregir y lo puede hacer bastante fuerte, así que a tenerle el ojo puesto a Bitcoin a ver hasta dónde piensa ir. Lo que vamos a hacer es empezar a limpiar un poco el gráfico para poder tener una vista un poco más clara. Vamos a dejar esto y vamos a agregar de acá hasta acá un Fibonacci. Vamos a borrar las viejas zonas objetivos, o en realidad no borrarla, vamos a moverlo un poquito más para atrás.
Así nos queda a mano. Y vamos a ver que por el momento el Bitcoin está rompiendo el 38% de Fibonacci junto a la zona de soporte de 46.543 y estamos yendo hacia la zona de el 50% en 43.592. Va a ser el primer soporte que podrá encontrar Bitcoin y de ahí ir a los 42.072 en primera instancia, ¿sí? El 618 de Fibonacci lo tenemos en 40.108 dólares. Vamos a arrancar con con los papeles internacionales. El primer papel del día va a ser Petrobras, un papel que me pidieron mucho, así que vamos a analizar qué es lo que pasó con Petrobras. Bien, Petrobras, el día 19 de febrero, el día viernes, si no me equivoco, tuvo una caída grande donde la gente por algún motivo empezó a hablar como loco de Petrobras, de que estaba barata, de que era momento para comprar, ¿sí? De hecho, hasta me han consultado si me parecía una buena compra. Claramente les dije lo que les digo siempre, no me parece nunca una buena compra. Una caída, ¿sí? Con un gap en este momento había sido de un 7%, ¿sí? Era una caída con un gap grande, ¿sí? Una vela roja interesante, perdiendo medias móviles. No me parece nunca una buena compra si no tenemos vela de confirmación, ¿sí? De que este impulso bajista se agotó, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Al lunes siguiente, Petrobras cayó un 21%, ¿sí? Realmente lo lamento por aquellos que hayan tomado algún tipo de trade en esta zona, ¿sí? Era un trade muy riesgoso después del movimiento que se había dado, y Petrobras cayó un 21%. Petrobras está con problemas con Bolsonaro, ¿sí? Realmente la viene pasando mal. Además de eso, hay que sumarle que presenta balances el 24 de febrero, o sea, mañana, ¿sí? Así que los que entraron ayer acá, o el viernes acá, no solo cayeron un 21%, sino que además presentan balance mañana. Por el momento, Petrobras tiene una preapertura de 8,09, lo cual es bastante por encima de lo que cerró el día anterior. Va bastante, no son 20 centavos de dólar, pero va a tener una recuperación ya de un 2% de la caída de ayer. Lógicamente, 21% de caída contra un 2% es muy poco, pero bueno, la preapertura no se da por debajo del cierre del día de ayer, lo cual dentro de todo es importante. Entró mucho volumen, ¿sí? Mucho volumen en esta vela. Es una vela de indecisión con mucho volumen. No se dejen llevar porque la vela es verde, no significa que hay muchos compradores, ¿sí? De hecho, al contrario, hay mucho volumen y hay mucha indecisión, ¿sí? Tenemos mucha mecha y un cuerpo chiquito. Así que mucho ojo a Petrobras. Vamos a empezar a buscarle zonas de soporte y de resistencia para ver hasta dónde podría subir o bajar, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos una zona de soporte en este punto de acá. Tenemos una zona de resistencia y de soporte también en esta zona de acá. Así que por el momento vamos a dejar eso ahí. Vamos a marcar una zona de resistencia muy clara que hay acá y vamos a ver cómo quedaríamos, ¿sí? Por el momento tenemos un soporte justo donde quedó la mecha el día de ayer, 7,76. Es el primer soporte que vamos a tener. La resistencia va a estar dada en 8,24. El segundo soporte, en caso de romper este, va a estar en 7,52, ¿sí? Mucho ojo a Petrobras que presenta balance el 24, eso puede ser un problema interesante, ¿sí? Así que atentos a lo que puede pasar con el papel en la entrega de balance. No hay mucho más que analizar porque obviamente tenemos un desfase muy grande luego de caer un 21%, todo va a parecernos a la baja, ¿sí? Tenemos claramente un Concord dando señales de venta, las manos grandes estaban vendidas hacía ratazo en el papel, ¿sí? Hace casi un mes y medio que hay señal de venta en las manos grandes en el Concord, las manos pequeñas recortaron, están vendiendo, la media móvil se salió de la montaña y la montaña está en terreno negativo, así que todo negativo desde el Concord, es lógico, como digo, tras una caída de 21%, lo mismo va a pasar con un balance de volumen, va a quedar desproporcionado cualquier indicador que pongamos, así que por el momento, ¿sí? No nos queda más que la acción del precio y ver qué es lo que va a hacer en este punto Petrobras, ¿sí? Mucho ojo, no hay mucho más por analizar. Les dejo estas dos zonas de soporte y de resistencia para aquellos que compraron en la vela de ayer, ¿sí? A ver si pueden sacarle provecho a esta caída o si se da vuelta la operación poder salirse cuando rompa los soportes. Vamos a pasar a Facebook. Y Facebook está en un movimiento muy interesante, ¿sí? Donde no encuentra piso para lateralizar, pero sí encuentra algo muy interesante que es un soporte en la media móvil de 200, ¿sí? Media móvil de 200 viene actuando de soporte fuerte y en el día de ayer tuvimos una vela verde interesante, ¿sí? Sobre la media móvil de 200. Tuvimos un día
complicado en las bolsas ayer, ¿sí? En todos los mercados, y Facebook trató de mantenerse por encima de la media de 200, lo cual es bastante importante, ¿sí? Tenemos medias móviles de 20, de 8 y de 30 semanal ponderada que están viniendo a la baja y empezando a generar fuerza bajista. Así que la resistencia en Facebook la tenemos en 268 y el soporte está muy pegado al precio en 258,54. Es zona de soporte que es la media móvil de 200. Sería peligroso que Facebook cayera por debajo de esta zona, ¿sí? Porque perderíamos ya todas las medias móviles y perderíamos un soporte clave que es la media de 200, lo cual nos podría empezar a indicar una corrección mayor o hasta un posible cambio de tendencia en un eh, futuro muy corto, ¿sí? Así que atentos con eso, hay que seguir de cerca Facebook, que es lo que hace. Por el momento el papel está encontrando soporte en la media móvil de 200. Así que mucho ojo ahí. Vamos a poner también una zona de soporte y resistencia en esta zona para ver también dónde tuvimos cuerpos y mechas donde rebotamos antes, ¿sí? Acá también tuvimos zona de rechazo en este punto. Así que mucho ojo a la zona de los 257,22, que es zona de soporte para Facebook. Zona de resistencia 268,73. Atentos a las medias móviles que están corrigiendo y vamos a ver qué nos dicen los indicadores. Vamos a poner los dos indicadores de volumen y tenemos un Concord que está bastante feo también, ¿sí? Tenemos media móvil que dio venta, manos pequeñas que recortan hasta punto de salirse a zona de venta, manos grandes que están recortando y tienen ya un pico en venta, lo cual nos da señales, ¿sí?, negativas o señales de venta desde el Concord. Además, el balance de volumen también hace lo propio y nos muestra máximos cada vez más bajos y estamos yendo claramente a buscar un mínimo más bajo. Así que por el momento los dos indicadores de volumen nos marcan venta en Facebook. Así que mucho ojo con tomar posiciones adelantadas, ¿sí?, o tratar de adelantarse al mercado, porque no estamos en momento, me parece por lo menos a mí, de arriesgar mucho más en cuanto a operaciones de las que ya tengamos tomadas, ¿sí? Hay que esperar que los índices decidan qué van a hacer, si va a haber corrección o no, y por el momento no la va a haber, así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos un CCI también que nos marca momentum a la baja, ¿sí? También tenemos señal de venta en el CCI en Facebook, así que como les digo, mucho ojo, mucho cuidado con lo que puede presentar Facebook, porque si perdemos ya esta zona, perdemos soporte clave y perdemos media móvil de 200. Así que mucho cuidado con Facebook. Ya les dejé las zonas para controlar. Vamos a seguir con Nvidia, ¿sí? Las tecnológicas, como ya vimos, están presentando correcciones, dado que el Nasdaq está presentando corrección. El Nvidia llegó a un máximo, ¿sí? Tocamos un máximo en 615,55, no recuerdo si fue máximo histórico, creo que sí. Y de ahí tuvimos un recorte perdiendo la zona de soporte de 585,79. La próxima zona de soporte es 561,23 aproximadamente. Recordemos que son zonas, no son líneas fijas, donde también tenemos la media móvil de 20, ¿sí? Lo cual es también una zona de soporte bastante interesante para Nvidia. Podríamos prestarle atención a esa zona a ver si consigue, ¿sí?, algún tipo de rechazo de esta zona y ahí ir a testear nuevamente los 585,79. Por ahora el premarket está dado en 574,17, más o menos el mismo precio de cierre, y tenemos balance de Nvidia el 24 de febrero. Mañana presenta balances Nvidia, ¿sí? Estamos en pleno recorte, impulsado tal vez por el Nasdaq o impulsado por el mismo reporte que va a presentar mañana, tal vez una toma de ganancia luego de tocar máximos y de ahí una corrección, ¿sí? También quiero resaltar de que venimos de tocar máximos, ¿sí?, en los índices y en todos los papeles, por lo tanto es esperable una corrección, ¿sí? Es realmente esperable una corrección. De hecho, fíjense que todavía Nvidia, por ejemplo, no llegó ni siquiera a la media móvil de 20, ¿sí? Así que por ahora, si trazamos un Fibonacci cortito, estaríamos en un 38% de Fibonacci. Pero por el momento el papel viene corrigiendo por debajo de los 585 puntos de dólares, perdón, que va a ser zona de resistencia, y zona de soporte va a ser la zona de los 561 o 563 dólares, que es zona de media móvil de 20, ¿sí? Pero por el momento también tenemos que tener en cuenta que el papel había roto esta zona de lateralización que durante 3 o 4 meses estuvo en este punto, ¿sí? En 561 era la resistencia,
la rompimos, ¿sí? No hicimos ningún throwback en ningún momento y ahora estamos corrigiendo, así que también es normal para el rompimiento, ¿sí? Que hagamos un throwback a esta zona y tal vez de acá encontremos impulso para ir a buscar nuevos máximos. Por ahora hay que esperar mañana el balance para ver qué pasa y de ahí ver qué hace Nvidia, ¿sí? Vamos a ver los indicadores, tenemos un CCI que está ingresando a zona neutra, sí, prácticamente a zona neutra, quise decir en realidad zona gris, pero estamos muy cerca de la zona neutra, viene corrigiendo fuerte dentro de la zona gris. Vamos a ver si de acá rebota o se pasa a zona negativa y a zona de tendencia bajista, ¿sí? Así que por el momento hay que controlar a ver si pasa, ¿sí? De la zona neutra o no. Indicadores de volumen que vienen respetando el precio. Por el momento tenemos máximos más bajos, mínimos más bajos en el indicador, que es lo que viene pasando también con el precio en este punto. Así que por ahora el balance de volumen acompaña. Manos grandes vendiendo desde hace un par de rondas. Fíjense, no es casualidad, el papel toca máximos históricos, las manos grandes corrigen y empiezan a vender, mientras que las manos pequeñas se demoraron un poco más y recién ahora están corrigiendo. La montaña está dándole un corte a la media móvil, también señal de venta. Así que mucho ojo con Nvidia y ver hasta dónde corrige, ¿sí? Vamos a pasar a Alibaba. Y Alibaba que nuevamente está en zona complicada, ya que tenemos la media móvil de 200 periodos perdida, ¿sí? Después de recuperarla, después de un buen tiempo que estuvimos a la baja con muchos gaps, Alibaba volvió a perder la media móvil de 200, ¿sí? Con un gap a la baja que tuvimos en el día de ayer de 3,64%. Perdimos la media móvil de 200 que estaba en 256,90. Así que vamos nuevamente a buscar las zonas de soporte claves en estas zonas para Alibaba y vamos a poner una zona de soporte y resistencia en este punto y vamos a poner una zona de soporte y resistencia en este punto, ¿sí? Dos zonas claves donde el precio interactuó bastante en el pasado, ¿sí? Tanto la de arriba como la línea de abajo son dos zonas claves para el papel. Así que por el momento vamos a ver Alibaba hasta dónde piensa ir, hasta dónde quiere corregir. Vamos a poner un Fibonacci de este mínimo a este máximo y vamos a ver también dónde nos quedan los niveles, ¿sí? 38% de Fibonacci en $250. Así que más o menos Alibaba podría corregir hasta esta zona y rebotar, o corregir hasta esta zona y rebotar, o incluso hasta esta zona y rebotar. Así que por el momento Alibaba está en una situación nuevamente complicada. De hecho, si me apuran un poco, creo que acá podríamos dibujar una cuña ascendente, ¿sí? Donde se terminó rompiendo a la baja y nos daría un precio objetivo aproximadamente de $248, ¿sí? Así que vamos a marcarlo ahí, ¿sí? 248, 247,93 sería precio objetivo para esta especie de cuña que se armó en este último tiempo en Alibaba, ¿sí? Lo importante es que el papel cayó fuerte, perdió las medias de 8, de 20 y 30 semanal ponderada y también perdió el día de ayer la media móvil de 200 que no pudo parar o no pudo frenar la caída de Alibaba, ¿sí? Zona de precio objetivo 250,17 como soporte y zona de resistencia en caso de querer recuperar fuerza alcista 265,71, ¿sí? Pero por el momento realmente tenemos también corrección en Alibaba como con todas las demás tecnológicas. Tenemos manos grandes saliendo del papel, ¿sí? Tenemos manos pequeñas recortando, dando señal de venta la media móvil. Tenemos un balance de volumen que venía bastante bien, marcando máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, pero ahora estamos marcando un mínimo más bajo dado a esta caída. Hay que esperar el próximo máximo a ver hasta dónde llega y lógicamente el CCI nos va a dar fuerza a la baja marcándonos un momentum bajista, ¿sí? Que no tuvo ningún tipo de recorte. Así que mucho ojo con el CCI porque puede profundizar más la caída, ¿sí? Así que por el momento les dejo esas zonas para controlar en Alibaba. Y bueno, como vemos, realmente las manos grandes están recortando de lo que son las tecnológicas, ¿sí? Hace ya un tiempo, ¿sí? O un par de ruedas. En Facebook también están recortando ahora. En Baba pasa lo mismo. Y vamos a pasar al siguiente papel, que también es una tecnológica, que es Intel. Y vemos que también las manos grandes están recortando o vendiendo. Lo cual también es una señal de alerta de que las tecnológicas están en un
momento correctivo, ¿sí? Donde los grandes jugadores de mercado, los market makers o como quieran llamarlos, las ballenas, están tomando sus ganancias luego de que muchos papeles tocaran máximos históricos o se recuperaran bastante, ¿sí? Luego de caídas importantes, como pudo haber sido, por ejemplo, en este caso, Intel, ¿sí? Luego de caer, tuvo una buena recuperación y ahora estamos viendo que tiene una vela roja, ¿sí? Dentro de una zona más que aceptable, ¿sí? El papel recuperó bastante en las últimas 2 o 3 semanas, no hizo más que subir y ahora está corrigiendo un poco la baja, ¿sí? Tenemos zona de soporte en $60,11, ¿sí? $60,11 es una zona interesante para ver qué hace Intel. Todavía la media móvil de 20 está un poco dispersa del precio, así que podríamos corregir incluso un poquito más hasta los 58,87, ¿sí? Esa sería una zona interesante también para Intel. Vamos a ver hasta dónde corrigen, hasta dónde las manos grandes se salen, hasta dónde generan presión a la baja. También hay que tener en cuenta que en estas situaciones y sobre todo en estos papeles empiezan a haber shorteos, jugadores que empiezan a shortear los papeles cuando tocan estos máximos, estas zonas de resistencia, y luego de corregir un poco empiezan a cubrir posiciones y se cubren las posiciones comprando papeles, lo cual empieza a generar también posiblemente una nueva corrección. Así que por el momento tenemos un Intel que perdió la media móvil de 8 y tiene zona de soporte en 60,11 o en 58,87, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Zona de resistencia 62,15, pero por el momento la verdad que el papel viene bastante bien. Subió estas últimas semanas, ¿sí? En 18 días casi un 20%. Intel realmente tuvo una muy buena performance en las últimas 2 semanas y en este momento está tomando un descanso más que merecido. Así que por el momento vamos a controlar estas dos zonas, ¿sí? Dos zonas claves, 60,11 y 58,87. Como vimos, en el Concord teníamos manos pequeñas que están empezando a recortar, la media móvil a punto de dar un corte y salirse de la montaña, mientras que las manos grandes están marcando venta, ¿sí? Poca, pero están marcando venta, mientras que el CCI está recortando en zona gris, ¿sí? Marcando fin de este momentum alcista que nos llevó a ganar un 20%, ¿sí? Así que por el momento Intel viene recortando un poco, vamos a ver hasta dónde va a recortar. Como les dije, les dejé las zonas de soporte, vamos a poner un balance de volumen y el balance de volumen encontró sin duda, ¿sí? Una resistencia en este punto que coincide con la resistencia del precio. De hecho, no coincide tanto, si nos fijamos tenemos máximos más altos y acá tenemos máximos más bajos, ¿sí? Así que teníamos una pequeña divergencia en el balance de volumen que nos estaba avisando de esta posible corrección que estamos viendo ahora. Vamos a ver este nuevo mínimo hasta dónde lleva a Intel, ¿sí? Pero por el momento esas son las zonas para controlar Intel. Vamos a pasar al último papel del día que es YPF, ¿sí? YPF local que cayó, perdió 2 o 3 zonas muy importantes. Perdió media móvil de 200, perdió media móvil de 20, perdió los 640 que eran soporte e incluso perdió los 620 que era zona del 618 de Fibonacci. Como siempre les digo y marcamos etapa 1 del mercado, etapa 2 del mercado, etapa 3, etapa 4, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y ahora estamos iniciando una etapa 4 que nos había avisado YPF que venía una etapa 4 en este punto a la mitad de esta vela. Así que atentos con esto, perdimos zona de media móvil de 20, media móvil de 200, muchas resistencias quedaron por encima del papel, lo cual puede empezar a ser un problema importante para YPF, ¿sí? Zona del 61.8 de Fibonacci está rota, 620 va a ser zona de resistencia fuerte y hasta dónde podremos corregir y podremos corregir nuevamente hasta 564 pesos, ¿sí? Zona de el 78% de Fibonacci, ¿sí? Vamos a esperar que termine esta etapa 4 del mercado para empezar a ver una nueva zona 1 o una etapa 1 para recién ahí empezar a ver el rompimiento para esperar una etapa 2. Sería lo ideal o lo que yo por lo menos plantearía. Pero por el momento hay que ver la corrección hasta dónde llega. Tuvimos realmente una corrección grande. En las últimas 3 ruedas YPF corrigió un 13% a la baja. Así que mucho cuidado con esto porque son velas muy grandes, ¿sí? De hecho, podríamos llegar a tener un rebote de gato muerto en alguna corrección con alguna vela verde, porque este movimiento es realmente grande. De hecho, si
dibujamos estas tres velas, nos deja una vela roja gigantesca en esta zona. Así que por el momento, mucho ojo con estos movimientos que se producen a la baja, porque son movimientos muy fuertes. Ojo con entrar en la primera vela verde que veamos, sobre todo si no supera el 68 de Fibonacci, porque como les dije, puede ser un rebote de gato muerto y de ahí podríamos terminar corrigiendo más aún a la baja, ¿sí? Mal momento para YPF en esta zona. Vamos a sacar el balance de volumen y el Concord, dos indicadores que no usamos para papeles argentinos y les recomiendo que no usen para papeles argentinos. Usen los indicadores clásicos RSI y MACD. MACD que nos está por dar una señal de venta fuerte, ¿sí? Tenemos agotamiento en histograma y tenemos cruce de medias móviles a punto de producirse, lo cual sería una señal de confirmación de venta, mientras que el RSI ya cayó hace rato del 50%, o en la última rueda en realidad, y está yendo bastante con fuerza a buscar los 40 puntos. Así que mucho cuidado con YPF, aquellos que están comprados, si no vendieron cuando perdió la media móvil de 200, si no vendieron cuando perdió el 50% de Fibonacci, o no vendieron cuando perdieron el soporte en 640 o la media móvil de 20, ya realmente cayeron un 13%, traten de empezar a ajustar los stop loss, no se caigan junto con el papel, ¿sí? Vamos a pasar al ADR a ver cómo viene. Y el ADR está lógicamente en una situación similar, perdiendo ya las medias móviles grandes estaban perdidas, la media móvil de 200 y la ponderada de 30 semanal, y sin duda tenemos una corrección de un 13%, al igual que en el papel local, ¿sí? Fíjense cómo está aumentando el volumen mientras el precio cae, ¿sí? Otro detalle a tener en cuenta, ¿sí? El precio cae, el volumen está en aumento, ¿sí? Fíjense que de hecho la media del volumen venía bajando y las barras de volumen empiezan a subir, lo cual empieza a notar también sin ningún tipo de indicador intención, ¿sí? Bajista. Por el momento vamos a ver cómo venimos, ¿sí? Claramente en este momento la barra es roja sólida, por eso que les digo que este volumen tiene intención bajista, porque sin duda que los osos fueron quienes ganaron esta vela, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde corrige. El 6.18 de Fibonacci está en $4. Así que $4 va a ser soporte, ¿sí? Por número redondo. Y de ahí podríamos ir a buscar nuevamente 4,31. Esto es lo que veo en YPF. Esto es lo que veo en el mercado en general. Espero que les sea de ayuda. Hasta acá es el matutino del día. Muchas gracias y hasta luego.